Amigas, buenos días. ¿Cómo están? Otra vez gustosas, ¿verdad? De estar reunidas jueves, pues con la presencia de Dios en nuestra vida, buscándolo y con su gozo. Amigas, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. Vamos a continuar con los rasgos de carácter. Y el rasgo que vamos a ver hoy es la obediencia a Dios, la obediencia a las leyes de Dios. Vamos a ver que en la obediencia hay bendición, que la obediencia trae paz, trae gozo, trae contentamiento a nuestra vida. Bueno, entonces vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque cada día tu palabra está para nosotras. Es una delicia, Señor, conocerte cada vez más, contemplarte, vivirte, Señor, obedecerte. Gracias, Señor, porque infundes en nosotras este deseo de amar tu palabra, de someternos al gran yo soy, al Creador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te pido que esta mañana entendamos lo que es la obediencia, la posición que nosotras tenemos ante ti. ¿Quién eres tú y quiénes somos nosotras, Señor? Gracias, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tu misericordia nos alcanza todos los días de nuestra vida. Amén, Señor. Pues muy bien, amigas. Vamos entonces a empezar con el tema de la obediencia. La obediencia siempre está regida a través de una ley. Las leyes son para obedecerse, ¿verdad? Dicen algunos que las leyes son para violarse, pero definitivamente no. Muchas veces hemos experimentado en carne propia lo que significa desobedecer una ley. A veces hasta se puede pagar con cárcel, ¿verdad? Desobedecer una ley. O pagamos multas, pagamos infracciones, porque nos estamos saliendo de los límites de la ley. Pues hoy vamos a entender que también el Señor tiene su ley. Precisamente las leyes vienen de Dios. Dios puso leyes en todo, en su creación, desde la naturaleza. A mí me encanta cuando dice la palabra que le puso límites a los mares para que no se salgan, ¿verdad? La obediencia, vamos a ver el día de hoy, que es algo que el Señor pone también en nuestro corazón, que es depender completamente de su espíritu para poder obedecer. Depender de tanto amor, del amor que le tenemos a Dios. Saber que amar su ley es bueno porque su ley emana de su Santo Espíritu. Cuando amamos a Dios entendemos que la ley es buena, los mandamientos son buenos. Cuando les ponemos reglas a nuestros hijos, leyes en nuestra casa, nuestros hijos se sienten protegidos. Una ley les da seguridad. Una ley les dice cuánto les amamos, cuánto los protegemos. Y para eso Dios nos da su ley. La ley de Dios es la expresión misma de su carácter, de su esencia, de su amor, de su naturaleza. La ley de Dios es buena, es agradable, pero solo el Espíritu de Dios es el que infunde en nosotras, en nuestra alma, ese sentido de profundo respeto por la ley del Altísimo y un profundo amor por todo lo que debemos realizar. ¿Por qué? Porque Él ha infundido en nosotras esa característica de la obediencia. Libera nuestra conducta del temor a ser incapaces de obedecer los sublimes y altos estándares de Dios. Porque muchas veces pensamos, es que yo no soy capaz de obedecer, esto es demasiado para mí, pero como hemos estado estudiando a través de este tiempo de los rasgos de carácter, todos estos rasgos de carácter que el Señor demanda de nosotras, los podemos obtener solamente a través de su espíritu, con su ayuda, porque solas nosotras no podemos. Entonces el Señor, su espíritu es el que nos muestra y nos da convencimiento de que la ley es santa
Y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Obedecer los mandamientos de Dios es bueno. Obedecer los mandamientos de Dios trae bendición a nuestra vida. Eso es lo que vamos a, a entender el día de hoy, que obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida, que las leyes de Dios son buenas, que las leyes las hizo Él para protegernos, para protegernos. Eh, Pablo dice también que los mandamientos de Dios no son gravosos y yo creo que nosotras lo hemos experimentado en la medida en que caminamos más con nuestro Señor Jesús. Por eso es mi deseo que al entender lo que la obediencia significa para Dios, podamos atesorar y proclamar este versículo que el día de hoy será nuestro pasaje clave. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ese es el Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Este es nuestro principal llamado como hijos de Dios. Vivir de acuerdo como a Él le agrada. El que vive agradando a Dios vivirá en paz toda su vida. ¿Por qué? Porque este es el principal llamado de los hijos de Dios, obedecer a Dios. Esta es la principal marca de un cristiano, la obediencia. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios? Pues viviendo en sumisión a Él, en completa dependencia de Él. Este es el principio número 1 de la vida cristiana, obedecer al Señor. Pero vamos a ver qué significa entonces obediencia. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién manda, verdad? ¿Quién manda nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? Hay muchas áreas de nuestra vida que están gobernadas y, por ejemplo, nuestra vida como ciudadanas en este país, pues está gobernada por las leyes de este país. Y si obedecemos las leyes, pues no vamos a tener problemas. Sin embargo, las leyes son de carácter general para que todos las cumplamos, son obligatorias y son coercitivas. Quiere decir que el Estado tiene la potestad para hacer cumplir la ley, ¿sí? Por mediante pues, medios de apremio, infracciones, cárcel, etcétera. ¿Y Dios cómo hace cumplir su ley? ¿Cómo hace Dios que nosotras cumplamos su ley? Dios sabe que cumplir la ley para nosotras en el estado en que nos encontramos es difícil. Pero cuando entendemos nuestra posición ante Dios y sabemos y reconocemos su potestad y sabemos que Él es el que manda, que Él es el que debemos tener sumisión, respeto y amor por su ley, el Espíritu es el que nos va convenciendo de que la obediencia es nuestra mayor adoración para el Señor, de que la obediencia es lo que nos acerca a Dios, lo que nos trae comunión. La desobediencia aparta al Señor de nuestra vida. Dice, y me parece algo impresionante cómo dice la palabra que la desobediencia y el pecado, porque la desobediencia es pecado, la desobediencia, el pecado, aparta el rostro de Dios de nosotras. Imagínense a Dios así. Dios no nos está viendo porque hay desobediencia en nuestra vida. Por eso tenemos que entender y gozarnos y desear ser obedientes. La obediencia trae la paz con Dios. Pero entonces vamos a ver que el Señor nos dice que Él es el que tiene el poder. Por eso es que nosotras debemos someternos a Dios. De hecho, todas las leyes del mundo emanan de la ley de Dios. Dios es un Dios, sabemos, de orden, de leyes, de pactos. Dios es el que pacta con el hombre. Y una de las principales características de esos pactos ha sido que demanda
obediencia. Entonces vamos a ver por qué Dios manda. Bueno, Dios manda porque es el creador y así lo dice él en su palabra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios domina sobre todos. También en Deuteronomio 10:14 nos dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de la tierra y todo lo que en ella hay. No hay cosa que esté fuera de su potestad, porque por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Por eso es que Dios manda, porque Dios es el creador. Dios puso los límites. Dios nos dice, hasta aquí, igual como a la mar, hasta aquí llegas y hasta ahí llegamos. No podemos hacer nada para alargar nuestra vida. Todo está bajo la potestad de Dios. También en Mateo 28:18 Jesús nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces debemos estar muy convencidas que si la obediencia es someternos a la voluntad del que manda, pues aquí lo vemos claramente en la palabra. El que manda es Dios, el que gobierna es Dios. Dios tiene la primera y la última palabra. Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y si creemos que su palabra es verdad, porque así ya nos lo ha revelado el Espíritu Santo al creer en el Señor Jesucristo. Si creemos que su palabra es verdad, vamos a creer también lo que dicen Salmos, que me pareció increíble, como dice, porque Jehová mira a la tierra y ésta tiembla, toca los montes y humean. Es el poder de Dios. La tierra se somete a su voluntad. La creación es testigo de Él. Cuán grandioso Dios gobierna sobre nosotras. Hoy veremos entonces, pues que Dios se deleita con la obediencia de sus hijos. Obedecer significa entonces acatar la voluntad de Dios, porque Él es el Rey soberano. Ya vimos, Él es el que manda, Él es el que gobierna. No hay nadie más y no hay mayor llamamiento y propósito en la vida de una persona que obedecer a Dios. Ese es nuestro llamado. No se trata de nosotras, se trata de Dios, se trata de vivir conforme a Él, conforme a su voluntad, porque fuimos hechas a su imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le obedecen, de los que le aman. Estas son preciosísimas promesas que tenemos de nuestro Señor. La obediencia siempre trae bendición. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio vemos que dice en su palabra, si realmente escuchas al Señor tu Dios y obedeces fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Así le dijo a su pueblo. También dijo, obedezcan el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El propósito de Dios para nuestra vida siempre ha sido la bendición, siempre ha sido que prosperemos, siempre ha sido que tengamos éxito. Acuérdense que en Jeremías 29 nos dice que los planes de Dios son buenos para nuestra vida, que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Por eso nos dio sus leyes, por eso nos trazó un camino, para que al andar por ese camino tengamos ese gozo, esa prosperidad, esa vida abundante que Él vino a darnos. También dice en Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche.
Obedece con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Vemos entonces nuevamente, es un principio divino. La obediencia trae bendición. Fuimos creadas para obedecer al Dios, al gran yo soy, al Todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué vemos al mundo en esta crisis? ¿Por qué vemos al mundo en esta crisis moral, en esta crisis de depravación? ¿Por qué vemos al mundo en esta crisis política, en esta crisis de salud, en esta crisis ecológica? ¿Por qué no obedecemos al Señor? Porque hemos visto que sus planes son buenos y Él previó para nosotros una vida llena de paz, de amor, de comunión. Pero, ¿saben por qué no obedecemos? Pues porque tenemos este espíritu muerto por la desobediencia que desde un principio Adán y Eva proyectaron hacia Dios. La desobediencia trajo que nosotros heredáramos ese espíritu de desobediencia. Ya el Señor, el Espíritu de Dios está muerto, se apagó. ¿Por qué? Porque la desobediencia hizo un abismo entre Dios y el hombre. Otra vez vemos la importancia de obedecer. La desobediencia, que es lo mismo que el pecado, hace un abismo entre Dios y el hombre. Y entonces ya no tenemos ese Espíritu de Dios dentro de nosotras, que nos ayuda, que nos convence, que vivimos en Él para obedecer. Ahora nuestro espíritu está muerto, dice la palabra de Dios. Estamos muertas sin Cristo en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué entonces somos desobedientes? Pues bueno, en primer lugar, porque no tenemos fe en Dios, no le reconocemos como el Rey soberano, como el Creador, como el que creó las leyes de este mundo para obedecerlas. Entonces, no tenemos fe, ¿por qué? Porque no leemos su palabra, porque no la meditamos, porque no la creemos. Adán y Eva, su principal pecado fue que no le creyeron a Dios, por eso desobedecieron. Atrás de la desobediencia está la incredulidad. Si nosotros no creemos que la ley de Dios es buena, es agradable, que nos trae bienestar, que nos trae seguridad, si no le creemos a Dios, que nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que obedezcas mi ley para que te vaya bien. Si no creemos que eso es cierto, no vamos a obedecer. Y la fe viene entonces por el que nosotras escuchemos la palabra de Dios, lo conozcamos, que tengamos esa intimidad con Él para poder creer que es cierto todo lo que Él dice. Y seguramente hemos experimentado en nuestra vida las consecuencias de la desobediencia. Yo estoy segura que a esta edad que nosotras ya tenemos, estamos experimentando quizá la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Pero bueno, las buenas noticias es que tenemos la gracia de Dios, que Dios nos perdona, que Dios nos restaura, que Dios nos da una nueva vida. Por eso es que debemos tener fe en Dios, esa certeza de que lo que el Señor dice es bueno, de que el Señor nos pide es bueno, de lo que el Señor demanda es bueno, es agradable para Él y para nosotros y para nuestro prójimo. Por eso el Señor dice, su primer mandamiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios significa creerle, obedecerle, confiar nuestra vida a Él, caminar con Él. Eso es la fe, es esa certeza de lo que creemos, de lo que esperamos y esperamos siempre en Dios buenas cosas. Debemos tener una fe como la de Abraham. Abraham dice la palabra que es el padre de la fe, ¿verdad? Que creyó en Dios y eso fue suficiente para que fuera tomada por justo ante los ojos de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Él, la fe es la que justifica
al hombre. La fe es la que nos hace ser aceptos ante los ojos de Dios. La fe en Cristo, la fe en lo que Él ha provisto. Una fe como la de Abraham, que lo llevó a obedecer a Dios y dejar su tierra y su parentela, como le dijo, dejarás tu tierra y tu parentela. La ley de Dios es absoluta, no admite, por eso dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a izquierda. Es absoluta, no la puedes modificar, no debes modificarla, porque la ley de Dios es perfecta. Y así obedeció a Abraham. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela por fe, porque creyó en lo que Dios le estaba diciendo, creyó que Dios era bueno, creyó que Dios es el poderoso. Y entonces también esta fe lo llevó a sacrificar o a estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Imagínense la fe de Abraham. Abraham tenía esa fe que solamente sabía que Dios podía resucitar a un muerto. Abraham sabía que Dios siempre proveería lo necesario para cumplir con su mandato. Dios siempre, como hemos visto a lo largo de este estudio de Mujeres de la Palabra, Dios siempre nos da todo lo que necesitamos para obedecer. Hemos visto que nos equipa, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Es lo que vamos a ver. Necesitamos su divino poder para poder obedecer las cosas que Él nos demanda. Imagínense también una fe como la de José. José, este hijo de Jacob, que prefirió ir a la cárcel antes de pecar contra Dios con la esposa de Potifar. Esa fe que no nos importa todo lo que tengamos que sufrir, las penalidades quizá que acarrea traer o ser obediente a Dios, pero siempre la fe nos impulsa a obedecer. Y la fe, como hemos dicho, siempre trae la bendición de Dios. José estuvo en la cárcel, pero luego vino, ¿qué vino? La bendición de Dios por la obediencia de José, por su fidelidad, por decir, yo no quiero pecar contra Dios, yo me voy a mantener obediente a su palabra. Y llegó a ser el segundo de Faraón. Llegó a estar por encima de Potifar, que era su amo. También una fe como la de David. David, que su fe y su obediencia a Dios no le permitió matar a su perseguidor Saúl. Él tuvo temor de Dios y dijo, yo no voy a matar a Saúl, aun cuando podía hacerlo. ¿Y todo por qué? Por agradar a Dios. ¿De cuántas cosas te has privado tú por agradar a Dios? ¿De cuántas cosas me he privado yo por agradar a Dios? La verdad, en lo personal, gracias a su divino poder, me he podido apartar de muchas cosas que a Dios no le agradan, pero siempre sabiendo que me va a dar la victoria, que sobre todo en mi matrimonio. En mi matrimonio, el obedecer a Dios ha sido algo maravilloso porque me ha dado la victoria, me ha dado la oportunidad, me ha dado el privilegio de obedecer a Dios, de llevar a mis hijos a sus pies, como nos dice, a mí me encanta el versículo cuando dice que les hablaremos a nuestros hijos de Él al amanecer, al anochecer, cuando entremos, cuando salgamos de casa, que les hablemos de Él, que grabemos sus leyes en su corazón, en su mente. Todo eso ha traído bendición, bendición a mi vida y estoy segura que también a la tuya. Y has experimentado el gozo de obedecer al Señor en tu vida, ahora que le tienes como tu Señor y como tu Salvador. Has experimentado el gozo de obedecer sus mandamientos, de, por ejemplo, de permanecer en castidad, de ser obediente a las autoridades, de ser sumisa ante tu esposo, toda esta obediencia y todo este camino que el Señor trae a nuestra vida, que el Señor traza, nos trae bendición. Por eso es que tanto el Señor se agrada con la obediencia. ¿Sabes? La fe también nos lleva a obedecer a Dios aun cuando los demás
no se lo merezcan, porque quieres honrar y glorificar a Dios. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo fue violentado, fue agredido y sin embargo, Él es el mayor modelo de obediencia al Padre? Dice la palabra de Dios que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como oveja que es llevada al matadero, no abrió su boca. ¿Y por qué? Porque su mayor gozo era cumplir con la voluntad de su Padre, su mayor gozo era obedecer. Él no vino a hacer su voluntad y así lo vemos en los evangelios. Vez tras vez les decía a los fariseos, a sus perseguidores, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Cristo sabía perfectamente a qué había sido enviado, a morir por nosotros en una cruz, a llevar en su cuerpo y a recibir el castigo y la ira de Dios a causa de nuestra desobediencia. Cristo sabía que solamente pagando Él por nosotros es que podíamos tener de nuevo esa comunión con Dios. Cristo ama al Padre y Cristo nos ama a nosotros. Y esa obediencia de Cristo es la que podemos proclamar, la que debemos agradecer, la que nos da el poder para ya no ser esclavas del pecado, para ya no ser esas hijas del espíritu, dice, de desobediencia que habitaba en nosotras. Cristo nos ha dado poder para obedecer y para reconciliarnos con Dios y tener paz para con Dios. Dice la palabra que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en Cristo no agradamos a Dios porque dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para acercarnos a Él es necesario creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez les puedo decir y recordar, yo sé que muchas veces han recibido esa victoria y ese galardón por buscarlo, por obedecerlo. También dice su palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Tú quieres ser obediente? ¿Te has dado cuenta que necesitas la obediencia de Dios en tu vida? ¿Que hay rebelión? ¿Que no es fácil someterte a la voluntad de Dios? Pues entonces búscalo y vas a ver la respuesta. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios es un Dios de misericordia, de amor, de perdón. Y entonces, bueno, hemos visto que no hay mayor ejemplo de obediencia plena y absoluta en la Biblia que la obediencia de Jesús al Padre. Yo sé que todas amamos, admiramos, agradecemos y bendecimos la obediencia de Cristo. Y también esa obediencia la queremos, la anhelamos. Así que si hay algún momento en tu vida en que has llegado a pensar que eres incapaz de obedecer a Dios, que has llegado a pensar que el pecado te controla, que eres esclava del pecado, que no puedes obedecer a Dios, si tú estás cansada de vivir en pecado, de estar separada de Dios, si estás cansada de tener problemas con tu marido, con tus hijos, con tu forma de hablar, con tu forma de comportarte, si te has dado cuenta que el pecado ejerce un poder sobre ti y si tus actos inicuos te han alcanzado, porque dice la palabra que el pecado nos alcanza. El pecado siempre nos alcanza y nos cobra la factura. Acuérdense que dice, la paga del pecado es muerte. Siempre el pecado a veces parece atractivo, por eso es que somos engañadas como Eva, ¿verdad? Si no tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro. Satanás siempre va a hacernos parecer las cosas atractivas, codiciosas, agradables, pero si hemos llegado a ese punto de decir, Señor, necesito ser obediente, necesito liberarme de esta esclavitud al pecado, pues las buenas nuevas son estas, que Cristo pagó por nosotras. Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado.
Cristo nos da el poder porque Él venció el pecado y la muerte. Ahora ni el pecado, ni Satanás, ni los deseos de la carne, ni el mundo tienen poder sobre ti, no tienen poder sobre mí, porque Cristo ha pagado esa deuda que nos tenía esclavizadas y sujetas, y de la cual la paga que merecíamos era la muerte y condenación eterna. Pero Cristo nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Cristo nos ha dado una nueva identidad. Cristo nos ha dado poder. Dice la palabra, a mí me encanta este versículo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y otra vez volvemos a la palabra creer, creer, fe, tener fe en Dios. Si tú crees que Cristo pagó por ti, si tú crees que lo que Cristo pagó en la cruz lo merecías tú, pero aceptas ese regalo de salvación para tu vida, entonces pues vas a estar liberada del señorío, del pecado y de la esclavitud. Y ahora vas a poder decir, soy obediente al Señor porque tengo su poder. Dios nos da su poder para andar de victoria en victoria. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado. Nos dio esa dádiva de vida eterna en Él. Y todo gracias a su obediencia al Padre eterno. La obediencia de Cristo nos trajo salvación a nosotras. Entonces esa es la gracia de Dios, que es un regalo. Por gracia somos salvas. A veces queremos estar cumpliendo la ley y ganar y querer que ganamos el cielo por obras, pero la palabra de Dios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y por su gracia infinita es precisamente la que nos hace amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Es cuando hemos creído a partir de ese momento que tenemos el privilegio y la potestad de ser llamadas hijas de Dios. A partir que creemos en Cristo, pues es el momento glorioso en nuestra vida que pasamos de muerte a vida. Es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano, recibir el perdón de Dios. La obediencia entonces no se trata de tener que darle al Señor para que Él nos dé su favor, porque jamás podremos cumplir con los estándares de un Dios santo, santo, santo para recibir algo a cambio. La salvación es por gracia. También vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que siempre estaban queriendo ofrecer sacrificios para ganar el favor de Dios. Tan es así que el profeta Samuel le dijo a Saúl, le dijo, agrada a Dios más que lo obedezcan y que no le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificio de los mejores animales. A Dios lo que le agrada es un corazón contrito y humillado. A Dios jamás le van a impresionar nuestras obras. A Dios jamás le van a impresionar nuestros actos y nuestras obras de caridad y lo que nosotros queramos hacer, porque realmente cuando hacemos esto y obramos de esta forma para recibir un favor de Dios actuando por obras, entonces ahí demostramos que no conocemos a Dios, porque nunca vamos a poder cumplir la ley de manera cabal. La ley de Dios es para cumplirse, pero Dios en su gran misericordia y sabiendo que estábamos apartados de Él, fue que previó ese cordero precioso de salvación para que podamos ser salvas, para que podamos obedecer. Entonces vemos que para Dios los sacrificios que a Él le agradan es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, dice la palabra de Dios. También dice entonces que aun siendo pecadoras, Cristo murió por nosotras. ¿Por qué? Por obediencia al Padre y por amor a nosotras. Si tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador,
Ya eres una hija de Dios y su espíritu ya mora en ti. Dice en Efesios 1:13 que cuando hemos creído en el Evangelio y hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Espíritu de Dios sella, nos sella nuestro corazón y ahora hace morada en nosotras. Es su amor incondicional el que nos da ese perdón de pecados. Y entonces podemos entender ahora que no se trata de una transacción el obedecer a Dios, porque nada tenemos para darle, nada tenemos que ofrecerle a Dios que nos da su perdón. Es solo la sangre preciosa de Cristo la que nos redime. Por su sangre hemos sido perdonados. Es solo la fe en Jesús la que nos salva. En la Biblia vemos que lo que más agrada a Dios es la obediencia de sus hijos. Vemos cómo el Dios Padre decía del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Imagínense que el Señor diga de ti, esta es mi hija amada en quien tengo mi complacencia porque me obedece. Cuando Jesús obedeció al Señor y se bautizó, ¿verdad? Vemos que fue tanta la complacencia del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, porque Jesús no necesitaba bautizarse para el perdón de pecados, porque Jesús era santo, pero por obediencia lo hizo, para obedecer a Dios, para darnos ejemplo de obediencia y de humildad al Padre. También dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando aún a pesar del sufrimiento que Jesús experimentaba al estar cerca ya de morir en la cruz, cuando le dijo Jesús, pasa de mí esta copa si es posible, pero Jesús siempre obedeciendo al Padre. Otra vez volvió a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entonces, cuando nosotras obedecemos al Señor, acuérdense que dice que los ojos de Dios están fijos sobre nosotras. Y entonces Él se deleita en nuestra obediencia. Hemos visto que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Él es quien pacta con el hombre y Él es el que pone las condiciones. Y la condición de Dios para agradarlo ha sido siempre la obediencia a sus preceptos. Pero ahora este es el nuevo pacto que tenemos nosotras con el Señor, obedecerlo. El pacto nuevo es la gracia. Ahora ya no estamos bajo la condenación de la ley. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, ya no estás en ese pacto en el que la ley, tienes que obedecer la ley porque la ley te condena. Ahora estás bajo la gracia. Y debemos tener muy en cuenta qué es la gracia. La gracia es el favor de Dios de salvación, es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también la gracia no nos exime de no obedecer la ley, porque dice Pablo, entonces, ¿qué? Si ya estamos bajo la gracia, ¿ya no vamos a obedecer la ley? No. Cristo mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero la gracia de Dios, ese poder, es el que nos da la potestad de ser obedientes a Dios. Cristo dice, el que me ama obedece mis mandamientos y mi Padre lo amará. También dicen, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Vemos otra vez implícito la obediencia, lo que significa que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Muchas veces tomamos solamente la salvación, pero también el Señor nos demanda, Dios demanda que Él sea nuestro Señor, nuestro amo. Por eso Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no me obedecen? Podemos estar engañadas creyendo que creemos en Cristo y que somos salvas, cuando en realidad no tenemos una fe salvadora. La fe que salva es la que hace a Cristo Señor de tu vida, porque ese es el primer principio de la vida cristiana, la obediencia a Dios, negarse a uno mismo, tomar tu cruz cada día y seguir el ejemplo de Cristo, de no complacerte a ti misma, sino agradar a Dios.
¿Y cómo me doy cuenta de si estoy agradando a Dios? Bueno, tenemos que observar cuáles son nuestros frutos. Si no estás viendo frutos de justicia y de paz en tu vida, pídele al Señor que examine tu corazón y te haga ver tus pensamientos e iniquidades, para que lo quebrante y en arrepentimiento y en humildad acudas ante Él. Confiesa tus pecados diariamente para poder ser obediente al Señor. Tenemos que leer la Biblia diariamente y obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia trae orden, la obediencia es santidad, la obediencia es justicia, la obediencia es bondad. Pídele al Señor que te haga una mujer obediente a su palabra y que puedas decir con todo tu corazón este Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Las bendiciones de Dios nunca serán el pago por los esfuerzos humanos, sino más bien son una demostración y cuidado del amor de Dios para con sus hijos. Y bueno, amigas, pues ya se nos está yendo el tiempo y para concluir, pues vamos a ver la provisión de Dios para obedecerlo. ¿Cómo es que podemos obedecer a Dios? ¿Tú quieres obedecer a Dios? ¿El Espíritu Santo te ha convencido de que vivir en obediencia es la mejor forma de agradar a Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese camino es un camino precioso de obediencia y de amor al Señor. Es un camino angosto, muy angosto. Dice, la puerta a la perdición es muy ancha, pero ¿quién no quiere andar en ese camino de justicia, de amor, de paz, de estar bajo la protección y el refugio de Dios en ese camino que Él nos ha trazado, que es Jesucristo? Entonces, ¿cómo obedecer a Dios? Viviendo en el Espíritu. Tengo que decidir a quién daré el mando de mi vida, si al Espíritu o a mi carne. Si queremos obedecer a Dios, tenemos que renunciar a vivir según la carne. Vivir en la carne es desobedecer a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando recibimos a Cristo es cuando tenemos ese poder. Vivir en el Espíritu no es difícil. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu el que nos convence, el que nos redarguye, el que nos lleva por esos caminos. Pero es una decisión diaria de todos los días, obedecer a Cristo, vivir en su Espíritu, vivir en su presencia, no en la presencia mía, en la presencia de Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? Como Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si todos los días recordamos eso, ya no vivir nosotras, sino vivir en el Espíritu y estar muy conscientes que el Espíritu y en la carne, el Espíritu y la carne son enemigos que están luchando día a día, pero el Señor nos ha dado su poder. Cristo venció la muerte y Cristo venció el pecado. Entonces obedecemos a Dios andando en el Espíritu. La segunda cosa y privilegio para obedecer a Dios es viviendo por fe. Ya no vivo por mis emociones ni por las circunstancias. Yo tengo fe, yo tengo certeza de quién es Dios. Sé que sus planes para mí son buenos, por eso voy a obedecer. No importa las consecuencias que traigan. Así como Pedro, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no le importó tampoco a Pedro ir a la cárcel. Si nosotras tenemos fe, vamos a permanecer, dice, como el monte de Sión, inamovible, inamovibles para obedecer al Señor. Tengo fe y sé que el que comenzó la obra en mí la va a terminar. Tengo fe en quien he creído. Tengo fe que Dios es bueno. Tengo fe en que Dios va a traer bendición a mi vida si le obedezco. Tengo fe en el Rey eterno, invisible, en el único Dios. Tengo fe en que mi obediencia es mi mayor adoración. Y también obedecer a Dios
El tercer punto es que procures con diligencia todos los días presentarte ante Dios aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa que sea tu mayor diligencia de todos los días, presentarte ante Dios aprobada en obediencia. Y no te canses de seguir el Evangelio, no te canses de seguir a Cristo, de alabarlo y de recibir esa gracia preciosa de salvación, de proclamarla y de pregonarla y de ser obediente al Señor, porque esto es lo que agrada a Dios. Pues bueno, amigas, eh, vamos a ya terminar, el tiempo ya se nos ha ido y vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle ser obedientes a su palabra. Vamos manda tu deseo, escríbelo desde el fondo de tu corazón. Señor, yo deseo ser obediente, honrarte con mi vida, darte la gloria y la honra. Y vamos a estar orando para que todas nosotras que estamos unidas en Cristo podamos permanecer en obediencia y en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre Santo, porque eres bueno, porque tu ley es buena, porque tu ley nos da seguridad, Señor. Te queremos dar las gracias, Padre Santo, porque has puesto en nosotras ese deseo de obedecerte, por ese camino que has trazado para nosotras, Señor, porque la obediencia trae bendición a nuestra vida. Señor, hazme ver que la fe en ti es lo único que me mantiene en obediencia, Señor. Y no solo lo que mis ojos puedan ver, Señor. Haznos ver que es nuestra falta de fe y nuestra incredulidad las que nos mantiene alejadas de ti, Señor. Pero danos un corazón deseoso de obedecerte, un corazón contrito y humillado ante ti, reconociendo que eres el Rey soberano y poderoso que gobierna sobre esta tierra, Señor, y que nos deleitemos en tus mandamientos, porque son buenos, Señor. Gracias, amado Padre, precioso Señor, porque tú nos has dado la potestad y el privilegio de poder obedecerte. Gracias, Señor, porque podemos vencer el pecado y porque el pecado ya nos enseñorea de nosotras. Amor, bendito Dios, pongo en tus manos la vida de todas mis hermanas, Señor, para que podamos permanecer fieles y en obediencia a ti, al Dios creador, al Salvador y a nuestro único camino en esta vida, Señor. Gracias, también pido obediencia para todos nuestros hogares, Señor. Que en nuestro hogar reine la paz de Cristo, el amor de Dios, convencidas de que la obediencia es el primer paso de adoración. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, pues me dio mucho gusto estar juntas y nos vemos pronto. Que Dios las bendiga.